Hoy tenemos una invitada, una vieja conocida. Hace 2 años veréis que tenemos varios vídeos de ella en internet. Se llama Mayra. Vamos a pasar a presentarla. Decir que es una gran terapeuta, que trabaja muy bien en el mundo de la salud. También ella nos explicará otras técnicas o herramientas que utiliza. Y haremos también un segundo vídeo que ella va a hacer también una meditación, visualización. En este primero vamos a trabajar con ella y vamos a dar paso ya a conocerla. Buenos días, Mayra. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Mayra, ya después de tanto tiempo, cuéntame un poco cómo ha ido Casi 2 años. Bien, muy bien. Estamos trabajando un poco en lo mismo, estamos haciendo cosas nuevas y poniendo el granito de arena para el despertar general. Bueno, aquí tenemos una terapeuta de aquí, de Cataluña, a quien no lo conozca, que es de aquí, es autóctona. Quiero decir, como siempre sacamos gente del extranjero, ¿no? Sí. También va bien decir que hay gente de la casa que también trabaja muy bien. Y ahora, para quien, claro, hay gente que nos sigue ahora nueva, después de 2 años hay mucha gente nueva, y entonces cuéntanos un poco tu parte terapéutica. Sería un mini currículum, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que sabes, quién eres, de dónde vienes, ¿no? Esas inquietudes tuyas que te han hecho llegar a ser una gran terapeuta. Ay, gracias por lo de gran. A ver, me viene marcado, esto no lo supe cuando nací, pero con los años me viene marcado astrológicamente, numerológicamente. Ahora también me hicieron el horóscopo maya. Me viene marcado por todos lados que me tenía que dedicar a todo lo que era el tema de la sanación, pero de una forma, yo creo, para mí, muy responsable, en el sentido de, primero, ir a buscar dentro de ti qué es lo que hay, qué es lo que te pueda limitar, qué es lo que te pueda grabar, para luego poder revertir todo este conocimiento hacia los demás. A ver, yo le explico ahora como el final de donde estoy ahora, tal como yo lo he comprendido, pero cuando nací, o desde poquitos años, todo esto yo no lo sabía, ¿no? Pero básicamente me dedico pues eso, al bienestar humano, a volver a encontrar la paz interior. A mis terapias las llamo de regreso a casa, porque para mí es volver al corazón desde donde algún día, de alguna forma, no sabemos por qué nos fuimos, y eso nos ha creado toda una serie de conflictos, una serie de problemas, puede incluso a veces toda una serie de enfermedades. Entonces me dedico a eso, ¿no? Me dedico desde ese trabajo interior, desde esos estudios, desde esos conocimientos, a acompañar, y cuanto más lejos yo vaya, más lejos puedo llegar a acompañar al otro. Es un caminar constante, un descubrimiento constante. Es bonito, a veces puede ser un poco fatigoso, a veces puede ser desalentador, porque se pueden vivir experiencias, podemos vivir momentos en nuestras vidas, épocas, temporadas, que no sabemos lo que nos pasa, el sentido, el motivo, la causa, y a veces buscando y se puede solventar, y otras, mira, el tiempo aquí lineal sirve para estas cosas, ¿no? Con el tiempo luego te das cuenta, entiendes el para qué, y siempre es positivo. Pues básicamente me dedico a eso desde muchas herramientas, desde muchos distintos puntos de vista, que todos se amalgaman, que todos sirven, en definitiva, para volver a ese estado de bienestar interior, de paz, de poder ser uno mismo, al final, como de sentirse satisfechos, de sentirse bien, de haber estado aquí, de que tu vida haya valido la pena, de que tenga un sentido. Muy bien, un poquito es eso. Bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas que tú tienes. Sí. Pero bueno, se te puede definir un poco como el Sherlock Holmes del subconsciente humano. Bueno, eso lo digo yo, a ver. Un poco, o sea, es la parte mía de investigar, ¿no? De ir a ver qué hay ahí, qué hay ahí, qué hay ahí. Tengo un aspecto planetario que es Plutón, tengo bien aspectado Plutón, Mercurio, y hay algo más de Plutón que ahora no me acuerdo porque tampoco me cojo en la carta astral mía de memoria, pero me ha servido,
que es ir a buscar hasta la última consecuencia, el último porqué, el último motivo, la última causa o la primera. Entonces, ya empezando por mí, esto debe ser mi ascendente Escorpio, ¿no? Que es el autoconocimiento. La canalización, la sanación me viene por la luna en Piscis. Ahora cuando entremos en el signo de Piscis yo soy muy feliz. Ya en Acuario, febrero, marzo, mira, fíjate que hace 2 años grabamos también la entrevista en febrero. Me he dado cuenta que febrero, marzo, abril son meses en que hago cosas distintas o tengo cambios. Y febrero debe ser porque cuando entramos en Acuario, el regente esotérico de Libra, que es mi signo solar, es Urano. Entonces me sienta muy bien ya la energía de Acuario. Luego entramos en Piscis, que le sienta muy bien a mi luna en Piscis, y luego ya cuando el sol entra en Aries, como soy Libra, pues ya también es como que los 2 solecitos están enfrente, y mi parte marciana, que también la tengo, se pone toda contenta. ¿Que me habías preguntado? Lo de Sherlock Holmes. Ah, sí, bueno, pues esa parte, sí, es esa parte de... Debe ser de ascendente Escorpio, los planetas que también tengo ahí, que es ir a profundizar, ir a buscar la causa, el motivo, el porqué, el para qué. Pero me pasa mucho sin trabajar, ¿no? O sea, alguien me comenta algo y enseguida me pregunto en silencio, ¿por qué debe ser? ¿Qué debe pasar? ¿Qué hay ahí? Y es como a veces tirar el hilo. Ya luego, si encima ya entro, que esto lo hago automático, o sea, no es queriendo, o sea, yo no sé cómo me lo monto, pero esto ya viene de lejos. Yo entro en la energía de la persona cuando trabajo, esté aquí contigo o esté a distancia de miles de kilómetros, no sé cómo me lo monto. Yo entro, leo, recojo la información, muchas veces automáticamente, y últimamente me pasa más sano, hablando con la persona sin proponérmelo, y esto claro también me ayuda mucho, ¿entiendes? Es esa manera, te digo, a veces es desde aquí, a veces es desde aquí y a veces es desde toda la energía que entro, pero no entro a chafardear, no, o sea, entro con todo el respeto del mundo para si puedo aportar un rayito de luz o una ayuda, ¿no? Y eso cuando estamos hablando así con personas cercanas. Y cuando ya trabajo, sí, eso ya es como que se pone un automático y ahí entro a saber, a ver, pero ya te digo, con mucho respeto y con la finalidad de ayudar a la persona en su felicidad, en su bienestar, en su equilibrio, en su paz interior, nada más. Entonces sí, bueno, hay algo en mí, ¿no? Lo que decíamos, como un poquito el Sherlock Holmes, de las emociones en el sentido de querer averiguar qué es lo que mueve a las personas, qué es lo que me ha movido a mí, qué es lo que, o sea, qué mueve a veces al mundo, ¿no? ¿Qué mueve? ¿Qué hay ahí detrás? ¿O qué es lo que bloquea? ¿Qué es lo que para? Entonces entras de lo más denso a lo más sutil, quiere decir que entonces la persona te viene con una problemática, sea la que sea, y dices, bueno, vale, la parte física o biológica sabemos que es esto, sí, pero luego entras al alma, ¿no? Y, sí, y dices, bueno, esto es lo que yo creo que también hay que complementar, ¿no? Sí, sí. Me vino, esto lo puse en mi página web hace poquito, de lo más denso a lo más sutil, porque de hecho todo mi trabajo cuando empecé, o sea, cuando yo empecé a estudiar y tal, empecé por astrología, luego le siguió numerología, luego le siguió tarot, eran como unas ciencias más bien, unos conocimientos más bien esotéricos, ¿no? Porque mi punto fuerte es la sanación, se ve que esto ya me viene de otras vidas. En otras vidas parece ser que era medium, en esta he tenido que aprender a canalizar. Canalizar quiere decir dejar que toda la energía transcurra a través de ti, no quedarte nada. Aún y así hay como una pequeña desviación o como una pequeña cosita que sí hago cada vez menos, que es lo que te decía, ¿no? Es como entro, recojo lo tuyo, me lo quedo yo, lo reciclo y fuera. Entonces, claro, le he tenido que aprender a rectificar y hacerlo de otra manera, pero primero fueron nuestros conocimientos y luego tuve que adquirir otros, como porque me venían muchas personas con temas físicos de salud, ¿no? Entonces sí que ya los trabajábamos desde lo sutil, desde otras vidas, desde la relación con el padre, con la madre, con la familia, pero
algo, ¿sabes? Esas ganas de saber, esas ganas de querer ir a buscar el porqué, el para qué, las causas, los motivos, me hicieron, me llevaron a estudiar tema, o sea, más relacionado con, o sea, sería todo lo que es el tema de biodescodificación con temas físicos, aunque los físicos no los trato mucho porque a mí me vienen más personas con historias mentales, emocionales, traumas de todo tipo, y no descarto, y cuando hay algo físico, enfermedades físicas, también las trabajo, ¿no? Entonces fue como la vida que te va llevando me llevó a tener esa parte de conocimiento, pero aún ni teniéndola, claro, yo no trabajo sola, yo trabajo con esta pandilla que ya sale en el otro vídeo, en la entrevista, que me soplan todo, o sea, me soplan todo, de mí o no mucho, ahora ya parece que dice que pueden más, porque estuvimos 5 años que tenía yo que hacer todo un trabajo y no me podían soplar gran cosa. Se ve que el trabajo ahora ya está hecho, y al otro día me digo, mira, que ya te levantamos un velo que teníamos, que ya podemos dialogar más contigo de tus cosas. Digo, bueno, pues agradece, haga lo que haga siempre, o sea, claro, esto es una suerte, a veces puede ser una ventaja, menos cuando no te cuentan lo tuyo, pero para los demás sí, ¿no? Que trabaje lo que trabaje la técnica que trabaje, siempre están ayudando, siempre están guiando, ¿no? A veces con palabras, muchas veces la mayoría con imágenes muy rápidas, o con información que llega aquí dentro y digo, espera que se despliegue, es todo a la vez, imágenes, palabras, todo junto, ¿eh? Tú tuviste la suerte que fuiste de la primera generación en Barcelona que estudiaron biodescodificación con Salomón, Christian Flesch y Enrique Alavé. Sí. Ya tienen las 3 formaciones de los 3 maestros. Entonces, claro, tienes, como digo yo, esas herramientas que aunque tú trabajes mucho desde el alma, también los protocolos para ti son cosas fáciles. Sí, grandes maestros. A mí lo que me gustó más de la escuela francesa de Christian Flesch es el acompañar, es una energía muy dulce, muy femenina, que te va llevando, te va permitiendo, es muy respetuosa, muy respetuosa. Y Salomón, bueno, con todo el tema transgeneracional, es una pasada, impresionante. Salomón ahora también me parece que tiene, bueno, él tenía todo lo que es el tema de la escuela de psicosomática clínica, yo me reía mucho con Salomón, y Flesch es todo un artista, es un genio. Sí, tuve esa suerte. Y te voy a decir, yo sé que tú, por ejemplo, también trabajas el transgeneracional, pero es tu transgeneracional. Sí, o sea, sí. Tú te has hecho tuyo tu sistema, ¿no? Sí. ¿Me podrías hablar un poquito de este sistema? Sí. Ahora parece que ha bajado, así se ve bien, ¿no? Ha bajado un poco la cosa, pero he estado meses y meses trabajando árboles. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Del querer investigar, querer saber. Me he dado cuenta por mí misma, me he dado cuenta, por ejemplo, mira, mi apellido tiene que ver con el tronco este que queman en Navidad para las fiestas al tío, ¿vale? Entonces, fíjate, es una costumbre, fíjate si lo llevamos escrito y hasta en nombre y apellidos. Es una costumbre, me parece, de Europa, en el norte. Este árbol lo ponen, este trozo de tronco lo ponen en el fuego y sirve para hablar con los ancestros a través del humo. Yo me quedé estupefacta. Ya el nombre mío, Mayra, me lo cambió mi madre. A los 3 meses me pusieron María, pero luego me cambiaron por Mayra, y ya tiene raíces, esto lo supe hace no muchos años, druidas, celtas, o sea, yo vengo también de ese mundo en otras vidas, ¿no? Entonces, fíjate tú, ya solo por nombre y apellido, cómo ya de alguna forma el alma elige, a eso iba. Dices, vale, muy bien, tú miras el transgeneracional, miras las fechas familiares y tal, ¿no? Pero me quedaba un poco como... Porque claro, ves a la gente sufriendo que quiere solucionar eso, ¿no? Y a veces también depende en el nivel evolutivo en que está el alma, llegar hasta allí es suficiente, porque hay almas, también me he dado cuenta, que necesitan más, necesitan una sanación más amplia, necesitan una apertura, una libertad más grande, y hay otras pues que no, bueno, pues a cada uno lo suyo. Entonces me he dado cuenta que
según qué casos, eso ya es intuición, ¿no? Según qué casos, la persona me explica su historia, vemos un poquito el árbol y le levanto la carta astral. Yo me parece que era lo que decía, que cuando no entendía algo de alguien, le levantaba su carta astral y eso me quedó la información. Y en la carta astral se ve muy bien el motivo, la causa, el porqué, el para qué también. La persona ha elegido, el alma ha elegido aquella familia. Entonces, claro, también es alivio, ¿no? Porque en una carta astral te puede salir lo que tú tienes pendiente de perfeccionar, lo que tú tienes pendiente de pulir, o también crecer, o rectificar. Y por otra parte están todos tus atributos, lo que ya llevas hecho, todo, o sea, todos tus puntos fuertes. Entonces, claro, a mí me va muy bien ese enfoque, porque primero le digo, mira, ya por carta astral te sale, ¿no? Por ejemplo, una mujer que su madre, la historia con su madre, miramos al transgeneracional y luego, pues en la carta astral la luna está muy afectada. Entonces, claro, dice, mira, a ver, elegiste también esta madre por esto, porque la luna te está cuadrando por aquí, te está cuadrando por allá. Entonces, elegiste este clan, elegiste esta familia por afinidad, para que ellos te pudieran proporcionar las mejores lecciones, para que tú también, rectificando esto, puedas ayudar a evolucionar al clan. Si no, se me queda un poco corto, o por ejemplo, yo me acuerdo, era muy divertido cuando estábamos estudiando biodescodificación y hacíamos la línea del tiempo con Christian Fleisch, me parece, ¿quién era? Bueno, alguno de estos. Sí, con Christian. Yo me acuerdo, tenía una amiga que habíamos ido juntas al colegio y no nos habíamos visto más, y nos volvimos a encontrar allí, Judith, y me decía, y claro, marcábamos la línea del tiempo aquí, pues antes de la concepción, preconcepción y tal. Y yo me iba andando y me decía Judith, oye Mayra, pero párate ahí, esto es antes de la concepción, pero ¿dónde te vas? Y yo me iba más lejos, digo, Judith, es que no me viene de aquí, me viene de más lejos, ¿qué quieres que te diga? Uy, pues esto, decía yo, pues esto no puede ser, porque es que tenemos que ver lo que nos han dicho. Digo, ya, pero ¿qué quieres que te diga? Me viene, y luego le contaba, ¿no? Le contaba lo que me venía a mí de aquella emoción que estábamos trabajando, le decía, mira, esto se me generó aquí por esto. Vale, digo, ahora ya está. Ahora yo ya he sacado esa parte, ahora me puedo poner aquí, o antes de la concepción, o en la concepción, o en los primeros 3 años de vida, siguiendo el hilo. Pero me viene de allá Judith, y ella decía, pues vale, no digo nada. Sí, hoy en día, bueno, yo por lo menos estoy en la escuela francesa también, ¿no? Y los protocolos que hemos hecho ahora, yo directamente me voy a transgeneracional, básicamente, ¿no? Porque sí. El momento del bioshock, vamos a decir, siempre puede ser en este tiempo, bueno, ves un programa y ahora se te repite, pero realmente el principal causante viene de nuestros ancestros. Es muy importante, es muy importante. Entramos ya en regresión, aunque sea una línea de tiempo, si sea una hipnosis o sea un protocolo de programación neurolingüística, te vas entrando en regresión y vas a una vida pasada prácticamente, que no es una vida pasada, estamos hablando de un abuelo, de un bisabuelo, de un tatarabuelo, y ahí empieza el conflicto realmente, o más atrás de ahí. Sí, graba, es que mira, Salomón lo decía, no sabemos qué tanto por ciento de parte del pastel ocupa esto hasta que no entremos ahí. Entonces, claro, a veces el transgeneracional te puede representar un 20%, a veces un 30%, a veces un 40%. Mira, estuve trabajando, que me hace mucha ilusión, porque además fue por Skype. Estuve con una parejita que no podían tener hijos y estaban un poquito preocupados porque tenían más de 40. Fue fácil, mira, fue fácil, o sea, es que fue fácil. A veces no es tan fácil, pero este caso fue fácil en el sentido de que había, no me acuerdo, lo único que me acuerdo, sí, tanto por parte de chico como parte de chica, encima en el clan había muertes prematuras, muertes de gente joven que había ido a la guerra y tal, entonces no podían, bueno, no quedaban embarazados. Oye, yo me quedé pasmada porque me hizo mucha ilusión además, porque, oye, es que les hacía a ellos mucha ilusión tener un crío, ¿no? 3 meses. Está ella ahora de 7. Y un niño. Y además, yo no
como le ponga mucha ilusión, no puedo intuir, ¿no?, el sexo de la criatura. Entonces siempre me venía estos, para que decían, tu bebé, tu bebé, tu bebé, y me venía niño, 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 y pensaba, es que a mí me viene niño, pero yo digo, oye, es niño, ¿no? Dice, sí, sí, es niño. Esto ya te digo anecdótico, ¿no? Pero te puedes quedar, es que es verdad, ¿eh? O sea, cuando tú ya estás entrando dentro del transgeneracional, por llamarlo de una manera, de esos abuelos, y ves la reprogramación que hay, tú les haces una toma de conciencia, les das un recurso. Sí. ¿Cómo lo haces? A ver, lo que trabajamos, igual también lo he adaptado yo un poquito, lo que trabajamos es, y siempre les digo, no vas a hablar con el alma, o sea, no vamos a sentar aquí el espíritu, vamos aquí a trabajar con la energía del clan. Vamos a sentar o a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a tu abuelo, vamos a ver qué hay en ti que resuene, que estés en lo mismo. Ah, estás constelando entonces. Exacto. Y luego ya pues es como un acto también de, esto me parece que lo aprendimos con Salomón, un acto de devolución, lo que tú consideres que no es tuyo, y si es necesario, si es que graba mucho, una desvinculación, o sea, un corte físico, cortar físicamente con aquello. Aunque me he dado cuenta que la mayoría de las veces solo con toma de conciencia, tomar conciencia, y aquí mi madre hizo esto, mi padre lo otro, ¿sabes? Es la toma de conciencia, fuma, aquí ya te cambia los patrones, te cambia el chip, te cambia la película. Pero en este caso sí que fuimos a buscar mucho personaje por personaje porque había mucho dolor. Muy bien. Pues ahora vamos a trabajar de lo que tú le denominas el estudio interior, ¿no? ¿Cómo haces tú ese estudio interior? Supongo que te refieres a la persona, ¿no? Sí, a ver, cada persona es distinta, cada persona es un mundo, y me dejo llevar por el motivo por el que la persona acude. Porque su motivo en ese momento es el más importante para ella, y ella sabe mejor que nadie qué es lo que le está afectando. Entonces, por ejemplo, hay dos formas de trabajar. Si trabajamos en consulta presencial, yo trabajo con un foco de luz, con unos filtros, que la otra vez hablamos, que también vosotros hicisteis la entrevista de holosíntesis. Entonces, depende de lo que me cuente, podemos biodescodificar. Depende de lo que me cuente, yo noto que hay algo ahí energético, y ahí sí que ya trabajo en camilla, y vamos o sea, es como poner paquetes de información, ¿no? Los filtros de holosíntesis es cambiar la información y dar una información nueva a todo lo que es el campo energético, a todos los chakras, que llega hasta nivel físico. Y la otra parte es empezar a leer con las manos lo que hay, empezar a reestructurar toda su energía, primero quitar, luego poner, y dejarlo todo bien puestecito, ¿no? Bien recolocadito. Se avanza mucho y muy rápido. Ayer tuve una terapia con una chica, ya muy apuradilla, que se lavaba, necesitaba lavar las manos varias veces al día. Bueno, dice que se le había ya descompensado mucho, es una chica muy sensible, con un potencial muy alto. Ella no entendía lo que le estaba pasando, estaba desesperada, ya le cogía todo un eczema. Bueno, total, mucho miedo de infección, por eso se lavaba tanto. Total, que era una vida en que había muerto infectada, había visto morir a sus hijos, morir a sus hijos, no, a sus padres, sus hijos ya estaban infectados por ella. Entonces, a veces pasa, ¿no?, que en la misma edad más o menos se te despierta una memoria, no sabemos por qué se le despertó esa memoria. Entonces, bueno, al mismo tiempo que le iba poniendo información nueva, limpiando, desbloqueando los chakras, le empecé a contar lo que había, todas las imágenes que me venían, todo, porque esto, mira, lo llevo, no lo he aprendido en ningún sitio, esto lo llevo solo, ya me sale, no ha sido gratuito tampoco, ha sido aquí un trabajo arduo y pasarlo mal, y la familia tenerme por colgada y de todo, por mis hijos. Entonces, bueno, pues sacamos todo eso, sacamos toda esa información, la dejamos bien colocada. Esto es en casa. Por ejemplo, este caso. Hay otros casos, hace unos días vino un chaval también, por poner otro caso,
oye, quiero trabajar el tema con mi madre, bueno, pues estuvimos trabajando en el árbol había mucha información de ruina económica, miedo, escasez, o sea, estuvimos trabajando todo esto en él. Esto en casa. Y luego a distancia, que es un poco más costoso, pero a distancia también, tanto se puede trabajar todo lo que es la línea de biodescodificación o transgeneracional, que forma parte, como en sanación, como ver a través de la carta astral, a veces hay personas que están acabando ciclos, lo están pasando mal, entonces es un alivio, ¿no? Preguntarles, dime qué día naciste, o con la carta astral sumo los números, digo, mira, cariño, ya te queda poco, estás en un final de ciclo, el año que viene o cuando cumplas años, te quedan 2 meses, te quedan 3, ya estarás mejor. Yo quiero hacer una puntualización porque la gente que nos estará viendo no sabrá lo que son holosíntesis, y entonces lo que proyectas es una intención, ¿no?, que se ha programado a través de unos colores, por decirlo de alguna manera, y entra como si fuera, vamos a decir, una información que recibes a través de ese foco de luz, ¿no?, que lleva una reprogramación determinada, ¿no?, y te cambia, ¿no? Sí, mira, las holosíntesis ellos también les llaman homeopatía en imágenes. Yo les llamo paquetes de información, o sea, cada filtro lleva la información de 8 o 10 elementos de la naturaleza y son como mezclados a través de unos programas de ordenador, son como sacándoles la esencia. Entonces, claro, por ejemplo, hay el filtro de la autoestima que sale siempre, lo pones en el foco, lo enfocas a la persona en su chakra y durante 3 minutos aquella información que representa ese filtro entra directa, en un chakra determinado, pero también en su campo energético y se distribuye a través de toda su energía. Entonces me he dado cuenta, y se lo dije a Manel, que es el creador de las holosíntesis, y él me dijo, sí, esto ya está escrito, digo, ya no me acordaba. Digo, actúan de 3 maneras. Una, es como si todo lo llevamos dentro, es como el filtro de la autoestima o el del bienestar o el de la serenidad, es como ir adentro y decir, ven para acá, autoestima, anda, salva, va. Mientras hago salir la autoestima, o sea, mientras el filtro promueve que salga la autoestima, pone dosis de autoestima extra. Y al mismo tiempo, la tercera manera con la que trabaja, que a mí me encanta, es que te hace tomar conciencia. ¿Cómo pierdes autoestima? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y cómo recuperarlo? O sea, te va girando el chip. Entonces, claro, con esta herramienta se adelanta mucho. O sea, yo he estudiado toda la parte de terapia, psicoterapia y tal, conocimientos, para poder estar con la persona, para poderla ayudar. Pero claro, también luego estas herramientas, o sea, estas técnicas vibracionales ayudan mucho, y si puedes, como de alguna forma, quitarle todo aquello de encima a la persona y ponerle todo bien colocadito, pues lo que tú decías antes, que estábamos hablando un ratito tú, si puedo estar 4 sesiones, ¿para qué voy a hacer 30? La gente que sufre lo pasa muy mal y todo el mundo quiere ir rápido, ¿eh? A ver, también hay otra cosa que siempre digo, no es ir tampoco a sacarme esta muela. A veces sí puedes sacar un dolor, o sea, me refiero a que somos muy complejos, llevamos muchas grabaciones, llevamos mucha historia encima, ya tan solo con esta vida es ya tela, como para irse a otras. Entonces, la persona también tiene que poner de su parte. Yo trabajo con la mayoría de las personas que son como muy conscientes, muy responsables de ellas mismas, ¿no? Pero no puedes ir a que te solucionen la vida en una sesión, a que te saquen un trauma. Te pueden ayudar, te pueden aliviar, pero oye, me he dado cuenta pues que aquel trauma igual también generó otras como burbujas, ¿no? Que la burbuja de otras burbujas hay que ir deshaciendo, o sea, y esto lleva un tiempo, y hay que ser, yo también lo digo, esto muy responsable. Si tú te dedicas a ayudar a los demás, arréglate tus cosas. Flesch dijo que el terapeuta en biodescodificación es una profesión de alto riesgo. Yo pensé, ¿por qué? Porque dice, cada vez que te hablan de una cosa que te resuena a ti, son pequeños bioshocks, ¿no? Y pensé, pues sí tiene razón, porque depende de qué cosas. A ver, a mí todo lo que me cuentan, todo lo que
yo lo he pasado de una manera u otra, yo he pasado historias muy similares, porque es que no somos tan distintos, somos muy iguales, ¿no? Entonces sí que alguna parte me puede un poquito, pero cuando dijo esto pensé, pues yo lo tengo bastante bien, porque no me altera, no tengo estos pequeños bioshocks, ¿no? O sea que sí que, por eso lo decía, ¿no? Porque tienes que trabajar lo tuyo, tienes que ser muy consciente, responsable, porque además será el mejor bien para ti, pero también el mejor bien para los demás, ¿eh? Que antes se hablaba, no sé de dónde lo saqué, años atrás, se valía el sanador herido, ahora no, ahora lo que ya toca, lo que es el sanador sanado. Tú te sanas tus cosas y además tienes mucha más fuerza energética para llegar al otro y de hecho a nivel energético estar moviéndole para que se recupere antes, que si no has arreglado antes tus cosas. Mayra, ¿nos puedes comentar ahora otra gran herramienta que tienes, que es la numerología, el tarot, la mezcla de las dos? ¿Cómo también te guías con esta técnica? Sí, también, bueno, por intuición. Fue muy curioso y divertido porque empecé en astrología. Mi profe, que también lo tuvisteis por aquí, me decía, es que tú eres muy buena, no toques más teclas, quédate con esto, no toques más teclas. Y yo le decía, a ver, Josep, para mí la astrología es una base muy importante, pero yo sé que tengo que hacer más cosas. Entonces, en el mismo grupo en donde estábamos estudiando astrología y tal, alguien dijo de numerología. Y en el grupo de numerología que me pasé el curso comparándolo con la astrología y me quedé con la astrología que me gustaba más, pero por ejemplo tengo una amiga numeróloga que me ayuda y me explica cosas y tal, y un poquito de nociones tengo. Por ejemplo, yo ahora estoy en un año 1 que viene de un 19, que es el sol. Acabé un ciclo de 8 o 9 años, el año 8, año 9, que te quedas ya un poco ya para allá, o sea, ya sé un poco de los ciclos. Entonces el año 1, que viene de un 19, es mucho empuje, es mucha fuerza, por eso digo, vamos a grabar. Y de ahí la numerología, tuve un gran profesor, un gran maestro de tarot. Para mí me fue fabuloso. Alguien habló de tarot, entonces todo el tarot que nosotros hicimos fue como camino evolutivo del ser humano, carta por carta, nos metíamos a lo grande, nos metían las cartas del tarot allí con diapositiva gigante y entramos en la carta del tarot a sentir aquel arcano, ¿no? Y nos pegábamos unas sacudidas, pero fuertes. Estudié tarot con José Antonio Portela, luego hacíamos unos cursos que eran con las séfiras de la cábala, pero también con cartas del tarot, luego le uníamos astrología, después hicimos armonía con el universo, también con cada mes, cada luna, y luego a los pocos años se fue a vivir. Él trabajaba mucho en Madrid y no sé si fue a vivir siempre lo confundo, Cuenca o Teruel. Los que confundo, Cuenca y Teruel, ya sé que no están muy cerca. Entonces, bueno, lo que me preguntabas, depende de cómo está la persona, pero es intuición, ¿sabes qué te viene? Coge el tarot, mira a ver, mira por su fecha de nacimiento, mira qué carta le representa, mira, y eso también alivia a la persona, porque tiene que ver la misión de su vida, la numerología, sumando día, mes y año, la misión de vida, también luego me la confirma el ascendente astrológico, o sea que es como, lo mires por donde lo mires, la configuración te habla de lo mismo, entonces la persona puede quedar más tranquila de, entonces nací para esto, sí, pero no te lo mires de este lado en el sentido de victimismo, porque cuando entramos en el victimismo aquí así que baja la vibración un montón. Míratelo desde este aspecto, mira lo que te va a favorecer, mira lo que te está aportando, mira lo que tú puedes girar. A veces les digo, alguien tiene que cortar las cadenas, por ejemplo, incluso en la familia, en el clan, alguien tiene que decir basta. Pues te ha tocado a ti decir basta, cortar las cadenas, para que eso no se repita ya en el clan y sea otra cosa. O sea que básicamente si yo vengo a tu consulta con todas esas herramientas me desnudo, o sea, no puedo mentir. No. Quedo al aire. No, pero mira, te diré una cosa, como también trabajo con los guías, que es lo que hablábamos en la entrevista y tal. Has dicho que tú no entrarías a no ser
Que no, o sea, no te meterías en la vida privada si no es necesario. Pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a que si yo vengo y no me creo mi potencial o no me creo mi pero ya historia, te lo cuento yo. Claro, tú llegas y me desnudas en el sentido de decir, con todas esas herramientas, sí, me vas a poder decir muchas cosas de esa información que yo no retengo. Sí, claro. Pero con mucho amor, es que no entendía la pregunta, como con mucho respeto, ¿no? Que por eso hablábamos de que me gustaba tanto a mí los franceses como lo enfocaban, porque ya trabajaba yo así, será, o sea, nunca imponiendo, no en el sentido de, ¿y si fuera esto a la persona? Porque a ver, cuando una persona te viene a terapia, a consulta y tal, ya está tocadita, ya solo falta que le vayas allí a meter el dedo en la llaga. Entonces, tiene que sentir, esto ya verás, es que los franceses en eso son fabulosos, tiene que sentirse, eso lo dicen, ¿no? Tiene que sentirse acogida, tiene que sentirse protegida, tiene que sentirse en un ambiente de seguridad. Entonces, claro, a partir de ahí, tú le digas lo que le digas, pues de alguna forma le estás haciendo de madre y de padre a la vez en este momento. Por lo tanto, figúrate lo que tú tienes que trabajar, tus partes masculinas, tus partes femeninas, para en un momento dado poder acoger a esa persona y poderle trabajar como padre y como madre, porque de alguna forma aquella persona te está viendo a ti pues, claro, como su tutor, ¿no? Es que hay varias personas, una que me ha dicho, dice, ¿cómo empoderarse, no? Yo lo he preguntado muchas veces, ¿no? Le digo al terapeuta, ¿cómo una persona se puede empoderar, ¿no? Y con lo que tú dices o tú les trabajas, esa persona ya coge... Sí, es como mecanismo. Impulso, es como, de alguna forma, a ver, nadie nos ha enseñado a, venga, tú vales, venga para adelante. Bueno, yo lo he procurado hacer con mis hijos se sienten como con estrellitas, pero no fue mi caso, ¿no? En casa todo lo que era la familia, era una familia muy clásica, ¿no? Madre más bien sumisa, padre más bien autoritario y tal, ¿no? Que el niño, quieras que no, si crece ya con este empuje, con este sentimiento de ser amado, de ser válido, se siente con éxito en su vida, no éxito externo, ¿no? Hay un vídeo muy bonito que corre por internet, no sé cómo se llama, es en blanco y negro, es un hombre que vende entradas, ¿la has visto? En un cine, y todo el mundo, o sea, no sé cómo es, entradas en una tienda comercial algo, y ese hombre se dedica a decirle a cada persona lo válido que es. Y se montan unas colas y colas, lo válido, lo maravilloso, lo grande que es, Entonces, es verdad, es como... es muy buena pregunta esta que me hace, bueno, esto que me dices, este comentario. Es verdad, porque nadie, normalmente, o sea, fíjate, incluso los políticos, lo que está pasando, ¿no? La gente se siente tan pequeña, yo digo, es que son como niños. Para sentirse a alguien, pero esto lo hacen en general, para sentirte grande, minimizas al otro, empequeñeces al otro, desvalorizas al otro. Pues sí que te tienes por poca cosa, porque si tú te sientes bien contigo no tienes que hacer esto, ¿no? Y me estoy desviando de lo que me decía. Sí que puede o sea, a ver, aparte de que estamos unidos, sí, tú tienes, esa persona tiene la autoestima un poco tocada y tú le entras como ese aire porque tú la has trabajado más, de alguna forma es como los vasos comunicantes, le puedes transmitir esta información, le puedes transmitir incluso tu propia energía sanada respecto a este tema, pero la otra parte la tiene que hacer la persona. Pero sí, a ver, si tú estás en un ambiente, entras en un ambiente alegre, relajado, feliz, a que te sube el ánimo, y si vas a otro ambiente, a que te baja. Pues, ¿por qué? Porque es que estamos comunicándonos constantemente y a distintos niveles. Entonces sí, claro que sí, que le puedes subir la moral, le puedes subir el ánimo. A mí muchas veces me dicen, me voy de tu casa, que cuando salgo por la puerta digo, me como el mundo, me voy, que lo veo todo. Bueno, pues... Y lo otro también que me han preguntado, ¿no? Dice, a ver si se lo preguntas a alguien. Sí. Me dicen si hay algún tipo de herramienta o una persona como tú les puedes dar una explicación. Bueno, lo que me dicen es la misión de vida, ¿no? Cómo una persona puede saber en sí misma la misión de vida, ¿no? Y me dicen, podéis hacer un protocolo de psicomagia, podéis dar una explicación, podemos ir a alguien que pueda dar ese tipo de información, porque es algo y me lo dice gente muy joven, ¿eh? Yeah. No estoy hablando ya de gente mayor, gente sí. que está empezando a tener este conocimiento, que ve la caja Pandora, que son realmente niños, pues tendrán 10 y poco, 20 y poco, claro. y entonces, claro, dicen...
Aquí he venido. Aquí he venido, sí. Mira, a mí un curso de milagros me quedó claro. Y el otro día también estuve viendo un PowerPoint y alguien lo decía, no sé quién era, alguien muy conocido de renombre. A ver, curso de milagros dice, has venido a recordar quién eres, ¿no? Pero claro, aquí esta mente, y de hecho es verdad, el alma viene con unos propósitos, con una misión, y cada día, ves, cada día quiere decir cada vida, distinta, ¿no? Entonces se puede mirar por astrología, se puede mirar por numerología. Me he dado cuenta que muchas personas que no sabían ni su carta astral, ni nada de numerología, estaban siguiendo al pie de la letra lo que les marcaba su cuadro. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Has venido a recordar, pero también has venido, pues, por ejemplo, yo ya nací con bastante autoestima. He tenido que especializarme, he tenido que pulir, ¿no? Vale, pues eso quiere decir que en ese aspecto he venido a crecer. Había otros aspectos como que, bueno, los tenía que corregir, vale, pues he venido a rectificar otra parte. Había otros aspectos que, oye, mira, me había quedado la asignatura pendiente, pues los he venido a aprender. Pero en definitiva, has venido a recordar, o sea, que eres un ser espiritual dentro de este cuerpo físico, que este cuerpo de alguna forma es como el templo de tu espíritu, que vas por ahí recorriendo un viaje en esta vida, que hay muchas y que están todas unidas entre sí, pero que tampoco a veces, o sea, a veces parece muy fácil y a veces es como que nos complicamos mucho, ¿no? Has venido a ser tú, a vivir desde este corazón, ahora que Greg Braden, bueno, pues lo que decía, ¿no? Miles de veces más poderoso, ¿no? El campo electromagnético del corazón que el del cerebro, pues bueno, lo tenemos, está a nuestra disposición como procesador de datos. En cambio el corazón, pues que tiene 5.000 veces más, el campo magnético más fuerte, algo así, yo ya me pierdo con los datos. Pues en definitiva se trata de eso, ¿no? Se trata de volver a escuchar, volver a hacer caso a este corazón y permitir a este corazón que expanda toda esa energía, porque cuando tú eres feliz, el campo, el aura del corazón crece tanto que abarca todo. Entonces, abarcando todo, abraza todo y transforma todo, porque al fin y al cabo yo me he dado cuenta, bueno, ya lo sabía, pero es como que he tomado conciencia, ¿no? De que lo mires por donde lo mires cualquier tipo de dolor físico, enfermedad física, cualquier tema emocional, cualquier tema mental, temas de trabajo, temas de familia, temas de relaciones, todo se resume en una palabra: amor. Amor, desamor, miedo, falta de amor, pero todos estamos pillados en lo mismo. O sea, vete a buscar, o sea, te venga por donde te venga, vete a buscar esa falta de amor en ti, quien te la enseñó, de dónde te vino, papá. Pero es una palabrita, y a partir de ahí la liamos un montón. Tú de pequeña sentiste que estabas en la unidad, estabas en la montaña, ¿no? Sentiste ese amor. Ese año me di cuenta, sí. Cuéntame esa experiencia. Fue muy bonita. Mira, dicen que los primeros años de vida son muy importantes. Bueno, pues suerte tuve yo. Me di cuenta este verano, o sea, cuando era pequeña con mis hermanos, mis padres, a mi padre le gustaba mucho ir de pesca. Íbamos a la Vall d'Aran, ¿no? Todo lo que es Estarridàneu, todo lo que es aquella zona tan preciosa. Luego ya más adelante, un poco más adelante, aquí ya estaba desconectada, la Sardaña. Vale, entonces este verano me fui unos días a la montaña, no llegué a la Sardaña, me fui por la Collada de Toses, un pueblecito pequeñito, Ventolà, y allí estaba pues con toda la montaña, ¿no? A unos 1.300 metros de altura, y me acordé de los veranos cuando íbamos caminando. Te hablo de 50 años atrás, o 51, porque mi abuela murió a los 5 años. Íbamos caminando por el ladito de la carretera, mi madre, mi abuela, mi tía, mi hermana y mi hermano, y yo. Y me di cuenta este verano que hasta los 5 años
yo estaba completamente conectada a todo. Y me vinieron recuerdos de que los árboles estaban llenos de luz, que todo brillaba y se oía, me vino una memoria como que el ambiente tenía sonido y mirar a donde mirar y yo me sentía, o sea, me sentía completamente unida a todo, a todos. Y nada, a los 5 años y poco, luego fue cuando mi abuela murió, que llevó su nombre, bueno, un poco cambiado, Mayra es María, de hecho, en celta. Y mi madre, bueno, aquella mujer debía ser una mujer muy grande, o sea, yo caí en picado, o sea, yo caí aquí, pero de bruces, se me hizo esta desconexión y caí como ahí en la 3D, porque mi madre llorando, o sea, aquella especie de energía que arropaba constantemente, a los 5 se perdió, ¿no? Entonces este verano me di cuenta a través de estos recuerdos, más o menos yo ya sabía que eso ya me lo había trabajado, que había un cambio en mí a los 5 años. Entonces este verano, al venirme estas imágenes, el estar allí en las montañas, dije, pues yo quiero volver a ser. Y no veo todavía toda la luz en los árboles, pero ya va llegando ya. Y esa especie de unión, o que todo te va hablando, la notaba, pero ahora, ¿sabes? Como que se va acercando, Entonces sí. Tú crees que existen esos elementales de la naturaleza, ¿no? Y que están ahí. Yo tengo un par de hijos que los han visto, yo no, yo veía más aquí dentro, pero mis hijos, gnomos, hadas, sí. Entonces, ¿cómo dejamos aquí lo del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho? ¿Cómo entramos aquí? A ver, mira, los dos son necesarios, porque de momento que tenemos dos, son necesarios los dos, ¿no? Además uno como de alguna forma está relacionado con la parte masculina, el otro más bien como la femenina. Bueno, pues creo que utilizándolos cuando sea necesario, ¿no? Porque, te explico, no sé, me viene al caso, una persona o una mujer muy de sentimiento, como muy agua, que diríamos en astrología, muy de sentimiento, muy tal, que ha desarrollado toda esta parte, hemisferio derecho, o al ser mujer, pues eso es lo que le es más cómodo y más fácil de expresar. Como no utilice la lógica y sea un poco objetiva y razonable, se puede dar de hostias buenas, ¿eh? Entonces tiene que entrar ¿no? Ahora, claro, si este solo es el que razona, el que no se lo cree si no ve, cuando ahora se ha demostrado, no sé quién o qué físicos dicen, que el ojo humano solo ve un 8% de lo que existe y solo se quede en esa parte de razonamiento, se queda cojo, porque esa parte, el hemisferio derecho, esa parte de intuición, de originalidad, de creatividad, de creación, de conexión, ¿dónde queda? O sea, te quedas cojo, o sea, que esto los humanos solemos hacerlo mucho, ¿no? Nos vamos de un extremo al otro, ni una cosa ni la otra, las dos. ¿Verdad que tienes las dos? Pues es para trabajar las dos y para funcionar juntas las dos. Cuando hay que funcionar en femenino, o pues se funciona en femenino. Cuando hay que funcionar en masculino, en masculino. Y cuanto más trabajes tu parte femenina y más trabajes tu parte masculina, llegarás a unirlas, desde ahí saldrá el fruto, que sería un poco, en la astrología sale Mercurio, sería, pero no es el caso, o sea, se unen las dos energías y de ahí sale quien tú realmente eres, este que está aquí dentro, a veces agazapadito, que tiene miedo, que no puede, que no sabe, y ahora son muy buenos momentos, ya todo va tan deprisa, tan lanzado, vamos más rápidos que 20 años atrás, ¿eh? Mira, el terapeuta de ahora se nota que tiene más herramientas que nunca, que puede trabajar a todos los niveles y que prácticamente al médico no va sin, no sé, es una cosa de cirugía, ¿no? De fuerza mayor, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo fui por el brazo. Exactamente, un médico para mí es un cirujano o alguien que te da un diagnóstico médico. Exacto, sí. Y tú a través del diagnóstico médico del doctor, que está muy bien que te lo diga, o que te puede dar farmacología, pero mientras sepas tú que no vas a abusar de eso, pues en un momento dado para quitar un dolor, pues va bien. Sí, no hay tanto. Pero luego hay que ir a buscar, sí. Exactamente, ¿por qué te sale ese dolor? ¿No? Sí, y entonces ya habría que entrar en terapia, porque los médicos no curan, o sea, los médicos lo que hacen es decir, bueno, te duele aquí, te doy esto, ¿no? Y te curan el dolor del momento,
o si tienes que hacer una cirugía, te haces la cirugía, pero si no vas a la parte emocional de lo que te está afectando o ese transgeneracional o proyecto sentido, vas a repetir patrones. Claro, entonces, claro, hay que sanar. sí, no, y ¿sabes qué pasa también? Cada vez hay menos médicos, pero el otro día estuve con mi madre, que tiene la espalda con artrosis y tal, fuimos al médico, mi madre dice que esto no tiene cura y tal, le digo, mamá, que sí, que le cuento tal, pero bueno, parece que le resbala, ¿sabes? O no quiere, bueno, lo que sea. Entonces me quedé así, una chica joven, médica, una chica joven, mi madre le dice, esto no tiene cura, ¿verdad? No. Y la otra dice, no. ¿Sabes? Claro, a ver si... Y luego entendí por qué ella me lo decía, porque es que se lo han dicho. Entonces me callé y punto, y digo, mira, bueno, pastillitas para el dolor, para el tal... Bueno, vale. Sí, en ese caso habría que trabajar por la creencia limitante que te acaban de meter, ¿no? Claro. Pero claro, para eso tiene que ser una persona abierta. Y yo siempre digo que mal llamado, yo les digo dinosaurios, pero no dinosaurios no quiere decir que sea una persona mayor. Dinosaurios son todas aquellas personas que están en la vibración antigua y que no quieren exacto, que no quieren que les entre ningún concepto nuevo. Exactamente, entonces yo a esas personas, si ellos no quieren despertar, yo no voy a obligarles. No, es que no puedes, a ver, ni debes ni puedes, porque es que no escuchan, o sea, están cerrados y lo que muchas veces me he planteado yo, bueno, a ver, ¿quién soy yo para irle a decir esto si no está receptivo? Igual ha escogido vivir todo aquello, porque a través de todo esto el crecimiento es muy grande, entonces no te metas ahí a decirle lo que no debes, porque igual estás chafando la oportunidad que tiene de aprender o de hacer un trabajo interior a través de aquella dolencia que entonces... O no, o igual está repitiendo, pero oye, mira, ¿sabes qué te digo? Hemos repetido tanto todos, que quien yo soy para decirle al otro, estás repitiendo, te estás equivocando, mira, ¿sabes qué? Mejor me ocupo de mis cosas, mejor me ocupo de hacerlo lo mejor posible y de quedarme tranquilita y en paz, y luego si quieres algo, pues me lo dices, ¿no? Porque a veces ya enseguida se nota, ¿no? Esta es valorización, ¡fum!, es que le resbala, pues no repitas. Hombre, es que las personas que son conscientes o que tienen estas herramientas como nosotros, duele. O sea, es decir, es tan cruda la realidad que a veces yo siempre digo, hay momentos en el día un día que tienes malo que dices, me gustaría ser borrego como el resto de la población. Porque tener esta información es un sufrimiento en este planeta. No sé si es más beneficio o peor todavía, porque somos una minoría, ¿no? Aparte de que se suban estos vídeos y se dan estas herramientas, es una minoría la que nos sigue. Sí que es verdad que cada vez despierta más gente, pero claro, cuando despiertan no les gusta lo que ven. No, claro. Claro, o sea, que no es bonito de tener conciencia de lo que sucede. Y a veces tengo una frase hecha que digo, alguien tiene que ir abriendo camino por la selva. ¿Vale? Entonces, si nosotros no hubiéramos ido abriendo camino, luego no vendrían los índigo. Sí que parece que nos ha tocado el trabajo más duro, más amargo, y sí que es verdad que a veces yo en broma les digo a estos, la próxima bajas tú, yo te haré yo de guía, y te lo voy a soplar todo, más que tú a mí, pero la próxima bajas tú y te las apañas aquí en esta 3D, que yo ya me quedo del otro lado contentita, porque es verdad, a ver... sí que se está despertando y sí que esto parece no, va muy rápido, pero somos poquitos. Entonces, a ver, lo que más abunda que es el peor mal de la humanidad, decía Sixto Paz, es la ignorancia. La ignorancia de no saber quién eres, la ignorancia de no saber de dónde vienes, la ignorancia de no saber cómo funciona tu pensamiento, de no saber cómo funcionan tus emociones. Es el peor mal que tenemos. Entonces estoy de acuerdo contigo, que yo a veces alguna vez también lo he pensado, mira tú, si no supiera nada ni nada, pues igual estaría más tranquila o estaría muerta, ¿entiendes? Ya. Entonces la conclusión sería que hemos venido. ¿A qué hemos venido? Mira, lo que me viene ahora, me ha venido de pronto a recoger el testigo del cambio, de esta nueva humanidad. Al menos tú y yo hemos venido a esto. Yolanda también.
¿vale? Sí. Sí, y nos vamos a ir muy satisfechos, muy contentos, o sea, se necesitaban, y todavía se necesitaban, pero se necesitaban almas muy valientes, muy lanzadas, o sea, que por amor estuvieran dispuestas a hacer este trabajo, aunque por el camino tuvieran que dejar amistades, familiares, gente querida. Nada los podía parar, ¿vale? Esto me lo están soplando, ¿eh? Que nada los parara. Entonces, oye, se ve que nos espera un premio, un regalo así de grande, así con un lazo blanco impresionante. Y a partir de ahí vendremos cuando queramos, podremos poner las condiciones, volveremos por amor más rápido de lo que imaginamos, ¿vale? Pero ya en otras condiciones, o sea, ya desde la conciencia, o sea, no en el sentido de vengo aquí, hago el trabajo duro, tengo que desaprender todo, tengo que limpiar y luego me coloco. No, vendremos ya favoreciendo todo, sí, porque si no yo no vengo. Pregúntales, ¿y no Dime. podemos mejorar ahora mismo el contrato que tenemos? Sí. Lo que pasa, depende, mira, sí, depende, dice, del tipo de contrato. Hay personas, o sea, hay almas que lo han hecho también, que han acabado su contrato, por ejemplo, en 19 años y dicen otro, y le pasan, o sea, se reúnen todos los guías que llevan su vida y les dan otro. Sí, o sea, no hay límite, podemos hacer, esto lo había intuido muchas veces, no hay límite. Puedes elegir o mejorarlo o sea, que tienes un contrato fijo, ¿vale? Pero y tanto que puedes elegir mejorarlo o incluso puedes pedir que te den más, porque estamos viviendo unos tiempos en donde nos estamos dando cuenta que no hay límites, Sí, claro, sabemos que a través del agua, nosotros somos agua y en el agua está toda la información, están todas las memorias del planeta, pero luego nos encontramos que también viene la luz, ¿no?, de los fotones que van llegando de las galaxias, que llegan con esos nuevos PDF, y claro, si la luz no deja de ser otro tipo de agua, si lo miras a lo lejos, ¿no? Sí. Y nos encontramos de que ahora tenemos dos tipos de información que están llegando, ¿no? Lo que llega de arriba, por decirlo de una manera, y que los polos se están descongelando y está volviendo a salir esa agua que estaba retenida, que no nos dejaba tener cierta información. Y ahora nosotros, a través de la contaminación, hemos contaminado los mares y los ríos, y lo que hemos hecho es desprogramar o beber un agua insana, ¿no? Y ahora ya va a empezar a correr bueno, ya está corriendo, ¿no? Pero vamos a decir que va a llegar esa nueva humanidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque va a llegar esa información. Y entonces aquí es, ¿qué tenemos que hacer para cambiar en nuestra vida, ahora que ya sabemos que está cayendo lo que está cayendo? Mira, lo primero que me viene es como momentos de recogimiento interior, de escucharte, de estar contigo, momentos también de contacto con la naturaleza, porque tal como está montada ahora la cosa, la gente da el poder afuera, las soluciones afuera, todas las compensaciones están afuera y se ha olvidado completamente de ella. Entonces ahora vuelve de alguna forma el llamado es conecta contigo, vuelve a escucharte, el poder lo tienes tú. Hazte caso, déjate llevar por tu intuición. Si tienes alguna duda, cuando te vayas a dormir por la noche, pregúntale al universo, pregúntale a tu ser superior, pregunta, se te dé esta información o se te guíe. Y a partir de ahí, déjate llevar por quien tú eres realmente, por esa esencia superior. A ver, quien más, quien menos, lo sepa más, lo sepa menos, estoy convencida que todos estamos haciendo el papel que en este momento nos toca hacer. Y por ejemplo, hay personas, a veces dicen, oh, mira la edad que tiene y no ha despertado, fíjate tú. Yo, espérate, todavía vive, tú no sabes los años que le quedan, qué va a hacer, si se va a dar cuenta, si va a dar el giro, o a veces incluso en el momento final, cuando ya está a punto de marcharse, ahí se puede girar todo, o sea que, ¿sabes? Es como también, de alguna forma, es escuchar las señales, o sea, es que, por ejemplo, lo que va muy bien ahora en esta era de Acuario, ¿no?, es toda esta tecnología que enseguida cuando pasa algo se sabe alrededor del mundo, ¿no?
todo este conocimiento, es expandirlo, ¿no? Pero es para esa sed, ¿no? Que es Acuario, es el aguador, toda esa sed de conocimiento que tiene el ser humano, ¿eh? Por lo tanto, aquí todas las tecnologías, toda la era esta de la información está ayudando mucho en todo este despertar. Otra de las preguntas que nos salían aquí, la gente nos está viendo, diría, ya, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para ese cambio? O sea, es decir, 2018, 2024 o toda una eternidad. Mira, eso también me lo he preguntado y está dado, o sea, ya está dado, están dadas todas las energías para ya mismo. Si no, un día a mí se me ocurrió, si no, Jesús vino hace 2000 años, 2000 y pico, no 2015 más 7 que están en la tabla equivocada de números. Este hombre, este ser que vino a inaugurar, dicen, la era de Piscis, estaba evolucionado. Entonces, aquí tenemos nosotros un poco de historia de ir siguiendo las eras y también las coordenadas tiempo-espacio, pero está todo ya, o Buda, o estos seres que han venido en un momento dado a hacer su trabajo, a dar su mensaje, ya estaban muy evolucionados. Entonces, ¿para qué te tienes que esperar? Sí que las energías favorecen, sí que el 22 de diciembre del 2012 fue un impasse, según el calendario maya que decían al final del miedo, sí que está todo ayudando, colaborando, pero en momentos ya está todo dado. Tú eliges a lo que te acoges. Eliges si te acoges a un tipo de energías, a otro tipo de energías, a otras cada día. Puedes elegir a lo que te acoges. Y si sin querer te dejas llevar por unas energías que más bien te bajan, pide ayuda, pide guía. Quédate tranquilito en tu habitación, en un sitio así en la naturaleza, date un paseo y tal. Relájate, respira hondo, tranquila y vuelve a ti y ya está, tú. La ayuda está por todas partes. Claro, yo me encuentro que si miramos todos los mesías que han venido antiguamente, desde Zoroastro, pasando por Jesús, Buda, normalmente siempre son hombres. Y siempre se está buscando que venga un mesías, ¿no? Yo creo que este es el tiempo de los no mesías, sí. Pero si tuviera que venir un mesías tendría que ser mujer, porque creo que sería la energía que tocaría, ¿no? Sí, sí. Digo. Mira, no sé, a mí me dieron la explicación, no la recuerdo bien. Se ve que ese tipo de trabajo se hace desde la energía masculina. Pero no sé más, no sé más. Igual también lo que estamos viviendo ahora toca es darnos cuenta de que primero fue el principio, dicen, femenino que el masculino. Y que en realidad lo que toca ahora es desde, por ejemplo, las mujeres potenciar esa parte femenina, bueno, primero trabajarla, limpiar lo que sea, ¿no? Y los hombres también ese lado, darse cuenta, ¿no?, de ese lado femenino también, potenciarlo. Pero aún así yo pienso que si ahora toca esa parte o ese trabajo de energía femenina, que tanto puede representarlo un hombre como una mujer, igual a la mujer le es más fácil, ¿no? Pero ¿por qué ha venido esto? Pues porque había antes el principio masculino como más latente y ahora dices, bueno, pues si es cuestión de polaridades, que se ve que también la polaridad va a desaparecer, vamos a llegar al androginado, ¿no?, a esta fusión. Entonces, bueno, pues ahora parece que sí, que está más lo femenino y que tendría que salir como una representante femenina. No sé tú. Dicen que los seres, esto ya no lo puedo confirmar, ni sé si es verdad, pero que los primeros seres que hubieron en la Tierra eran andrógenos, ¿no? Y sí, parece que sí, sí, sí. Y a partir de ahí fue luego la división que somos nosotros. Sí, exacto, parece que sí. Entonces, o a veces que pintan, ¿tú te acuerdas de telos de los lemurianos? Oye, aquella cara, las caras que pintan son muy masculinas, femeninas a la vez, son andróginos, ¿no? Entonces, mira tú, que venga quien quiera. Muy bien, pues ahora ya tú haces unas terapias grupales. Sí, esto es nuevo. Bueno, lo empezamos a hacer hace un poco más de 2 años, pero la otra vez no hablamos. Claro, cuando tú dices terapia grupal, ¿a qué te refieres? A ver, nos reunimos una vez al mes, normalmente el primer sábado de mes, un grupo de personas en una sala virtual de conferencias y hacemos unas sanaciones grupales que duran 2 horas, es muy bonito, además permite acceso a personas que igual en este momento pues lo están pasando muy mal, pero también van así.
o otras personas que dicen, bueno, mira, yo un poquito que me vayan contando, pero no quiero entrar más, o otras personas que a través de esto se dan cuenta que necesitan más cambios en su vida. Las terapias grupales las hacemos a través de internet, una sala virtual de conferencias, y siempre tienen el mismo formato. Primero explico, normalmente ya somos un grupo que repiten, solemos ser 35, 40, 50 personas, depende, ¿no? Depende del tema, porque cada mes tocamos un tema distinto. Por ejemplo, este mes, ¿ves? El sábado trabajamos todo el tema de polaridades, polaridad femenina, polaridad masculina, relaciones y fusión de hemisferios. El mes pasado, en diciembre, en Navidades, ya como a veces la gente que te contaré hace sus peticiones, las primeras 20 personas pueden hacer su petición y tienen como una pequeña sanación particular. Entonces yo les digo, a veces esto parecen cartas a los reyes, entonces por Navidades la petición es libre, es como la carta a los reyes, ¿no? Y aquí cada uno escribe lo que quiere. Entonces ahí está la canalización, en el sentido de que las personas, o sea, cada tema, este mes pues hay persona que habla, o cuando estamos de vez en cuando trabajamos el tema del dinero, del trabajo, la prosperidad, pero eso me he dado cuenta que lo hacemos cada 6 meses, tampoco lo hacemos mucho. Ancestros, estuvimos trabajando. Entonces cada persona, las 20 primeras, tienen pueden hacer su petición. Pues yo quiero arreglar esto, que no lo entiendo, que me pasa esto, que me pasa lo otro, con mi madre, con mi padre, con mi... Yo aquí sí que es... yo me siento, leo la petición y aquí me dictan, yo escribo. Entonces, para ese día, yo tengo ya las 20 peticiones hechas y contestadas. Y como somos tan iguales, lo primero que hacemos es una meditación de conexión cielo-tierra para estar bien alineados a través de nuestro eje central de energía, bien anclados, pidiendo que todo lo que vamos a trabajar en la sesión nos repercuta en la máxima sanación posible de todos, para todos y entre todos, porque para eso son grupales. Después de esta meditación leemos las primeras 10 peticiones, ellos contestan cosas que a veces los guías, yo me quedo con la boca abierta, suerte que queda todo por escrito porque me sirve muchísimo, incluso las personas se sienten identificadas ellas entre ellas, hacemos 5 minutos, 8 minutos de pausa, leemos las segundas peticiones, las 10 segundas, y luego ya hacemos la última, la meditación final, que es de irradiación. Ahí virtualmente nos unimos en grupo, nos damos la mano entre todos y enviamos también toda esta sanación, primero entre todos los corazones, y después abrazamos al planeta y enviamos esta sanación a todos los reinos, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, a todo el planeta. También hay una parte en la primera meditación y en la segunda en donde se puede pedir, el universo está escuchando, puedes pedir por tus temas, por el mundo, por lo que tú quieras, ¿eh? Esto es muy, muy, muy bonito y muy satisfactorio, y la gente dice y ya te digo, es unas respuestas, tampoco son respuestas que se leen todas 20, se leen en, pues espera, igual a minuto y medio por respuesta, y la gente dice que les cambia la vida. Entonces yo siento que algo, ¿ves? Esto tiene que ver con mi misión de alma, de trabajar de esta manera así en grupo, y lo pasamos muy bien. A veces se ríen con las respuestas, es muy, muy bonito, muy bonito. Ponemos un vídeo de música al principio, luego al final les dejo música puesta también, porque los hay que se les cuesta despegarse, y les digo, bueno, voy a subiros los audios, porque luego les subo todos los audios y les envío los enlaces, pero yo ya me retiro que tengo que sacar a la perrita y los dejo la música puesta. Y al cabo de una hora ves que han subido los audios y aún hay gente allí, ¿no?, en la sala escuchando la música. Es bonito, es muy bonito. Yo te puedo decir que conozco gente que ha hecho tus terapias grupales. ¿Ah, sí? Y me hablan muy bien, la verdad. Ah, sí, no lo sabía. Ay, sí. Qué bueno. Ay, mira, qué sorpresa. Sí, me han hablado bastante bien. Y luego también sé de ti, porque claro, cuando yo conocí de ti, bueno, ya sabes que tenemos amigos comunes, ¿no? Sí. Que han estudiado conjuntamente, y bueno,
También tú antes dabas unos talleres que viajabas mucho, ¿no? Por España. Ah, sí, de sanación, sí. Tú la última vez que yo te grabé dijiste, uy, estoy un poco cansado de este tema. Sí. Y ahora me has vuelto a decir que lo has vuelto a retocar. Sí, estuve. Mira, era en noviembre del 2012, faltaba el mes para el fin del calendario maya, que yo hice también como un fin, ¿no? Como decir, vamos a descansar, porque aquel mes me acuerdo que cogí cada semana un avión para arriba, para abajo, España, para el lado, para digo, vamos a descansar. Y estuve 2013 y 2014. En 2013 ya me decían, ¿cuándo harás un taller? Que eso también, cuando lo organicé, noté que también formaba parte de mi plan de alma. Y digo, ya, cuando me cambie de casa, decía, cuando me cambie de casa. ¿Y cuándo te vas a cambiar de casa? Todavía no, todavía no. Bueno, así pasé el 2013 y era verdad. Yo dije que cuando me cambiara de casa, que tuviera un espacio mayor, volvería a dar talleres, porque allí donde estaba, no. Y así también mientras iba descansando. Fue en marzo de 2014 que me cambié de domicilio. Estoy en el mismo pueblo, pero en una casa, o sea, un espacio muy grande, muy grande, 10, 12 personas cabemos bien, ¿no? ¿Qué población es? En Centellas. Centellas. Sí, ahora vivo en Usona. Y viví antes un poco en Aiguafreda, sí. Voy a decir, bueno, voy para allá. En Usona, con los independentistas, a Usona. Pero del Vallès, Aiguafreda estaba entre el Vallès y Usona, y eligieron por votación hace muchos años quedarse en el Vallès Oriental. Yo me tiré cap Usona. Pero bueno, no me voy a quedar allí, también es temporal. Yo sé que voy a bajar más. Digo que voy a vivir a 20 minutos de Barcelona. Tengo que mirar dónde, porque lo digo así, por intuición. Y sé que estará lo que hablábamos también un poco tú, entre mar y montaña, ¿no? O desde la montaña ver el mar. Pero bueno, ya surgirá, solo sé eso. Igual, tampoco Entonces, bueno, pues anuncié un taller pensando, bueno, por las personas que estaban pendientes, sí, taller. Tuve que dar. Sí, porque me mudé en marzo y pensé, bueno, abril para aposentar todo. Tuve que dar uno en mayo, uno en junio. En julio la gente de Sevilla que había allí, tuve que ir a Sevilla, que dije, bueno, vale, un avión lo cojo. Mayo, junio, julio, septiembre y octubre. Y aún quedó alguna gente fuera. Entonces ahora voy a dar otro en marzo en casa y otro este lo tenemos pendiente en Benicarlo. O sea, esto lo había dejado un poco y luego me acuerdo bien que cuando lo anuncié fue como, ¿sabes? Como un ¡fum! Porque a veces es como que siempre voy lanzando cables arriba sin darme cuenta, como ¡fum! ¿Sabes? Un cable que me quedaba enganchada y aún noté más la energía del sitio. ¿Y qué te voy a decir? ¿De qué es este taller? De sanación. O sea, lo que contaba en la otra entrevista, que se presentaron esos seres azules en la habitación y me estuvieron trabajando y cambiando cosas. Luego yo ya empezaba a hacer cositas y al día siguiente los noté como que me conectaban aquí con el chakra corazón y dijeron, hemos venido a trabajar contigo, y de cualquiera os lleva la contraria a estos. Ellos me enseñaron como un método de trabajo, que ayer un chico me pasó, dice, mira, se parece mucho al tuyo, un método también pleiadiano. Digo, bueno, eso es lo mismo, tanto monta, tanto pleiadianos, sirianos han estado aquí, hemos estado aquí miles de años, ¿no? Entonces, bueno, ellos me enseñaron un sistema y lo que hacemos en este taller es enseñar un poco este sistema de sanación, de equilibrio, de energías y tal. Muy bien. Bueno, vamos a dejar este vídeo aquí, pero vamos a dar paso a otro vídeo. En este vídeo, ¿qué es lo que vas a hacer para la gente que nos esté viendo? Pues vamos a hacer la meditación de conexión cielo-tierra, que es la que utilizo en los talleres de sanación y también en las grupales. Es como, mira, para que más gente la tenga. Y así ya el día que vayan a verte, pues ya la saben. Sí, no, y además, a ver, va a ser un trabajo como de alineación con tu eje central de energía. A través de este eje vamos a poder pedir sanación, o sea, va a ser canalizada. Hay una parte fija, pero hay otra canalizada. A ver qué nos dicen. Básicamente es, la persona escucha esto en el otro lado, se ancla, sí. O sea, tiene un anclaje y a partir de ahí hace un trabajo, ¿no? Sí, a ver qué es lo que sale. A ver, de hecho es conectar con
primero, bueno, ya hay que preparar un poquito la energía, ¿no? Pero se trata de conectar con el corazón de la Madre Tierra, subir las energías hasta el corazón nuestro y chakra, conectar con el corazón del Padre Cielo, bajarlas, eso lo hacían los mayas así, y luego ya a través de estas dos energías unidas empezamos a expandir un poquito hasta los, bueno, nos solemos ir hasta por allí el sistema solar, la galaxia, el centro de la galaxia, y ahí pedimos, luego volvemos, sí, vamos como acotando un poquito la energía hasta dejarla ahí, ¿eh? Pero se hace, ya te digo, a través de la respiración diafragmática y a través de la visualización de este eje que también pedimos se conecte fuerte a tierra y a cielo, porque en definitiva somos un poco como los árboles, no tenemos que estar así, los pies, las raíces en el suelo y la copa en el cielo, es que no hay más, porque si no es que la energía te puede tambalear, y si estás solo en tierra pues también estás ahí todo densificado y perdiéndote toda esta fiesta, ¿no?, que se está montando aquí arriba.